¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Hoy dos invitados de lujo. Graciela Ocaña, legisladora porteña. Hace pocos días publicó su libro Contra la corrupción. Como siempre les digo, en el tema de la política y quienes han pasado por esferas de poder, como por ejemplo fue titular del PAM y fue ministra de la Nación, la verdad es que es una de las personas que es un referente con respecto a la honestidad. Y Carlos Allende, el doctor Carlos Allende, que es el presidente del Colegio de Escribanos, que nos va a hablar del impacto que en principio realmente positivo en la capital federal en el sector fundamentalmente inmobiliario, que tiene que ver con el aumento de las escrituras, con respecto a los resultados del blanqueo, como así también de los créditos hipotecarios que lanzó el gobierno. Antes les quiero hacer un breve comentario que tiene que ver con el decreto del presidente Macri por el plan Empalme. Mucha gente me está preguntando qué significa esto, gente que me rodea en la cotidianidad, y tiene que ver con un subsidio para la gente que tiene el plan social, que en general son del Ministerio de Desarrollo Social o de otros ministerios. En este caso, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que de alguna manera toda aquella gente que tiene un plan, esos 4.000 pesos, porque en general son 4.000 pesos, pasen a formar parte de un sueldo, de manera tal de que entren al sector privado y el empleador de alguna manera tiene una contabilidad donde se ve beneficiado en su contabilidad porque parte del sueldo, que va a ser superior obviamente, está incluido esto que era del plan. En realidad me parece una iniciativa muy interesante. Nosotros hace mucho, desde que tengo el programa hace 15 años y antes también, pero sobre todo en esta última década, hablé acerca de la preocupación de que se había perdido la cultura del trabajo con politólogos, sociólogos, analistas. Esto ocurrió, son 3 generaciones que no trabajan, como siempre les digo, en el sector de las más humildes de la población que trabajan. Cuando uno viaja al interior, al conurbano, al interior profundo, hay un enojo, porque es donde más se siente, cargando una bolsa, trabajando en trabajos duros, bajo el sol, arriba de un tractor, y sufren de ver que tienen el mismo nivel de vida, por ahí muchas personas que reciben un plan y no trabajan. Yo creo que esto es una iniciativa positiva, tiene muchas críticas por parte de algunos grupos sociales, de algunas organizaciones sociales, algunas de ellas fundadas y otras no. Esto creo que es una iniciativa interesante, que sirve, pero hace falta, no es suficiente. Hace falta educar, hace falta capacitar, hace falta incluir a la gente en una nueva cultura del trabajo, porque como vimos un video de una militante, Milagro Sala, que se viralizó, dijo: Cristina nos daba de comer y ahora tenemos que laburar. La realidad es que esto de vivir de las migajas, de lo que tiran, es algo que no se puede crear ni construir ningún país productivo, no va a crecer la economía, no se va a desarrollar como país si no se incluyen. Así que, y les cuento por último que hubo una iniciativa en la India de Yunus, el Banco de los Pobres, del cual hablé durante muchos años en la cadena americana, y que dio buenos resultados, porque los pobres devuelven la plata. Por ejemplo, que es lo que piden muchas las organizaciones sociales, que les compren, que inviertan en la producción, por ejemplo, comprarles una máquina de coser y capacitarlos a la vez. O sea, esto tiene que ser mucho más abarcativo para que de alguna manera cambie la cultura y podamos salir adelante con una economía, con un desarrollo sustentable en el tiempo. Después de la pausa, Graciela Ocaña, ya volvemos, no se vaya. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia.
Aquí estamos en Dame el Poder con Graciela Ocaña. Gracias por venir, Graciela. No, gracias por la invitación. Acá está tu libro Contra la corrupción. Así que la verdad es que es un gusto tenerte nuevamente aquí. Hace tantos años que nos conocemos. Mucho, sí. Y No yo- tan, bueno, somos jóvenes, Somos pero nos jóvenes. conocimos desde de casi la adolescencia. Así que bueno, ¿qué te llevó a escribir esto? ¿Y cuál es el objetivo, ¿no?, de escribir esto? Bueno, un poco tiene que ver con una rendición de cuentas, es tratar de explicar a la sociedad lo que he hecho en mi carrera política y fundamentalmente también es mostrar que se puede pelear contra la corrupción desde el poder, que a veces es más difícil porque es más fácil siempre quedarse en el poder que irse. Y a veces, y vos lo sabés bien porque lo hemos charlado en otras oportunidades, te dicen traidora, te dicen desleal, pero en realidad uno tiene que ser leal y no traicionar sus propios valores, que tiene que ver con la honestidad, con la buena gestión. Y yo he entendido siempre la corrupción no solamente como un hecho amoral, como un hecho de falta de ética, sino fundamentalmente que el dinero que se roba, el dinero que algunos vivos se llevan, sean estos empresarios, sindicalistas o políticos, es el dinero que falta en la escuela, en la salud, en los caminos, y creo que la corrupción nos afecta y nos mata. Entonces, por eso creo que es muy importante luchar contra la corrupción, y el libro lo que quiere es contar un poco que se puede hacer una gestión transparente y que la gestión transparente beneficia a la gente, ¿no? Ahí cuento un poco toda la gestión del PAM y lo que logramos, el aumento de las prestaciones, y eso lo hicimos con transparencia. Y también las peleas que hemos dado desde el poder, fundamentalmente con lo que tiene que ver con esa denuncia de la mafia de los medicamentos, con el manejo de los fondos de las obras sociales, y un poco también los distintos proyectos y denuncias que he hecho. En realidad me gustaría hablar, sí, mucho de esto con vos, porque yo les dije recién a los televidentes, por este programa han desfilado muchos de los que después llegaron a los más altos cargos del poder, hasta los expresidentes, ministros, y la verdad que es un orgullo encontrarme con gente que sigue siendo honesta. Lo que es muy difícil es, después de haber tenido el poder de un ministerio, o del PAMI como vos, y como que sí se puede, ¿no? Y por eso... ¿Pueden entonces los honestos trabajar? Vos decís que se puede, porque uno piensa que está todo como el tango cambalache. No, yo creo que sí, y que hay mucha gente honesta. La mayor parte de los ciudadanos en la Argentina son honestos. Lo que también nos tenemos que dar una oportunidad, porque durante mucho tiempo algunos quisieron justificar en el roban pero hacen la corrupción. Y la verdad que uno tiene que hacer sin robar, y esto es lo importante. Y eso es lo valorable de cualquier persona que le toque hacer una gestión, sea en el Estado o sea también en la esfera privada, porque siempre en un acto de corrupción se necesitan dos, es como el tango, para bailarlo se necesitan dos. Y a veces hay uno en el sector estatal y otro en el sector privado. Por eso es muy importante también, tuve la oportunidad de estar presente en una charla que dio el doctor Moro, el juez que está llevando adelante esta revolución en Brasil, que es el Lava Jato, con cientos de personas, de empresarios y políticos presos. Y él dijo que era muy importante que la sociedad civil se involucre en la lucha contra la corrupción y que los empresarios denuncien los hechos de corrupción. Y creo que la Argentina el año pasado ha aprobado la figura del arrepentido, del colaborador eficaz, que esperemos tenga buenos resultados, porque a veces también es cierto que en sede judicial te cuesta probar los hechos de corrupción, que son más que evidentes, porque cuando vos ves algunas de las licitaciones que tiene el Estado, cómo se formulan los pliegos, ves que están totalmente amañadas. No sé, yo recuerdo el tema del Plan Cunitas, donde yo hice la denuncia,
en donde claramente se mostraba que la licitación estaba dirigida y ganada por empresas que no tenían ningún antecedente en la materia, que para comprar, digamos, distintos elementos, si vos querés conseguir buenos precios, lo textil tenías que separarlo en un renglón, aparte de esto te lo aconsejan los manuales de los propios procedimientos de compra del Estado. Y sin embargo se vulneraron todo eso porque había un negocio entre sectores políticos vinculados a la Cámpora, que estaban a cargo en ese momento del Ministerio de Salud, y bueno, empresarios que al efecto se crearon para ganar esa licitación. ¿Conociste mucha gente honesta o muy poca? ¿Son una mosca blanca, diríamos? No, yo conocí mucha gente honesta, y sobre todo en el Estado hay mucha gente honesta. Y también conocí mucha gente que creía que era honesta, pero que en el medio, cuando hay un ofrecimiento de dinero, digamos, se quebró. Y esto también pasa. Yo la verdad que estoy tranquila porque, y un poco lo cuento, yo no tengo precio, y hay mucha gente hoy en la Argentina que no lo tiene. Yo rescato, por ejemplo, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo muchas cosas que admiro mucho, muchas cosas que la verdad que son las cosas que no se ve, y son las cosas que cambian las provincias y que cambian los países. Porque a veces a un dirigente político le es más fácil, no sé, comprar un aparato e inaugurar un lugar, hacer las cosas que se ven, que se venden políticamente, y no hacer las cosas que se necesitan, que a veces es nombrar médicos, enfermeras, comprar insumos, que donde uno no puede poner el moño con las enfermeras e inaugurarlo. Pero esas son las cosas que cambian un sistema de salud. Entonces, se necesita gente que quiera discutir, por ejemplo, la educación pública en la Argentina. Si nosotros seguimos con el Estado, por ejemplo, con estos niveles de ausentismo, el Estado es ineficiente y el Estado necesita generar bienes para la sociedad. Ahora están viendo si pueden hacer la ley de financiamientos políticos, aclarar todo este tema que es clave, la transparencia en el acceso al poder de los partidos. No pudieron sacarla del voto electrónico el año pasado, que también ayuda en el mismo sentido. ¿Por qué hay tanta resistencia a purificar, a transparentar la política? Vamos a ver qué pasa con la ley que está en marcha, ¿no? El proyecto que está en el gobierno. La verdad que siempre cuando uno quiere hacer, y vos lo sabés bien porque lo hemos estudiado, cuando se quiere hacer modificaciones en el sistema electoral, en el financiamiento, siempre es bueno hacerlo en los años no electorales, ¿no? Porque cuando uno lo hace en el año electoral cuesta mucho llevarlo adelante, porque obviamente cada decisión afecta a intereses, pero a mí me parece importante que los partidos tomen el compromiso, tanto de transparentar el sistema de votación, porque esto de la boleta larga, la boleta que se roba, el voto en cadena, la verdad es una cuestión del pasado, y el tema del financiamiento, porque muchos de los hechos que suceden y mucho del dinero producto de la corrupción termina en manos del financiamiento ilegal de la política, y hay que terminarlo, ya sea por el Estado, el uso del Estado que beneficia a los partidos, entonces se nombra gente que no cumple ninguna actividad estatal, y bueno, así como también el financiamiento ilegal. El caso de Brasil, vuelvo a eso, es una muestra de eso. Bueno, esperemos que seas candidata en la provincia o en algo, ya que te llevas bien con María Eugenia Vidal, o en algún lugar nuevamente. Bueno, muchas gracias. No sé si están tus planes. Vamos a verlo, Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Voy a leerlo. Después de la pausa, Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos, y el impacto de lo que les dije al principio del programa, créditos hipotecarios, el blanqueo, en alguna medida en la reactivación del sector. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia.
los créditos hipotecarios y el tema del blanqueo se habla mucho de algunos brotes verdes, pero probablemente este sea uno de ellos en la capital federal. ¿Esto es así? Gracias por venir, Carlos Allende. No, gracias, Elizabeth. Sí, verdaderamente es así. Estamos sintiéndolo. Es cierto que también nosotros venimos de caminar por el desierto un largo trayecto de cepo que nos perjudicó mucho, pero lo cierto es que los números hoy las estadísticas son muy significativas, ¿no? Estamos, por ejemplo, en materia de créditos hipotecarios que vos recién hablabas, casi en un 130, 140% más que el año pasado. Es cierto que arrancamos de la nada misma, pero lo concreto es que hoy, por ejemplo, el 20% de las escrituras de compraventa que se hacen en la capital federal se hacen con créditos hipotecarios. En una buena época, en la mejor de las épocas, en este sentido, no es para elogiar el plan de convertibilidad, pero en esa época de estabilidad económica representaba un 25, 26, 27%. Así que estamos acercándonos y evidentemente impacta en la cantidad de escrituras. ¿Y el blanqueo fue un éxito en lo que se refiere a que la gente aprovechó para comprarse departamentos o algún... Bueno, se nos hace muy difícil técnicamente decirte en qué porcentaje, pero es cierto que, por ejemplo, por decirte, en el mes de noviembre del año pasado con relación a octubre, tuvimos más de un 20% más, ¿no?, de actividad, y en diciembre otro 20% más con relación a noviembre. Entonces eso representa que todo el dinero que fue blanqueado, seguramente gran parte se haya volcado a inversiones inmobiliarias. No, seguro. Acá lo que salió publicado en todos los medios, que es muy interesante, el 43.6% interanual de marzo a marzo, mayor cantidad de escrituras en Capital Federal. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí, es muchísimo. Vuelvo a repetir, en realidad, yo siempre digo, haciendo una metáfora, que estamos con 42 de fiebre y ahora estamos con 38,5, pero estamos contentos porque estamos con 38,5, porque aparte vemos que es la tendencia. Es la tendencia. Y obviamente en la medida en que se logre sujetar un poco el tema de la inflación, el gobierno logre tener éxitos en esa materia, va a haber más gente que va a tomar créditos hipotecarios, que se va a animar, ¿no? Ustedes hacen una campaña muy interesante que yo siempre cuento, que es Cuidar lo tuyo, porque la gente no sabe que el tema de la propiedad, y esta más es gratuita, es fundamental porque si una de las partes del matrimonio, por ejemplo, lo que fuere, tiene algún problema que cae, como digamos vulgarmente, cae en desgracia económicamente, está protegida la casa. O sea, no puede ser ejecutada. Y esto muchas mujeres, esto le interesa mucho a las mujeres, a las madres de familia, jefa de hogar. Porque, ¿en qué consiste? Porque si hacen esto de ponerlo como bien de familia, me lo han venido a preguntar a mí, amigas, cuando salió la campaña, no lo sabían. No se la ejecutan en caso de que haya algún problema. ¿En qué consiste? Claro, eso hoy se llama protección de la vivienda, antes, pero todo el mundo lo conoce como bien de familia. Es una escritura que se hace, en este caso, el día sábado se va a hacer el próximo evento de Cuidar lo Tuyo en el Colegio de Escribanos. La gente puede llevar su título de propiedad y su documento y hacer esta escritura que se inscribe en el registro de la propiedad. Con lo cual, cualquier embargo, cualquier pretensión de remate es frenado por esta protección. Bueno, y así, además de eso, damos durante toda una mañana asesoramiento gratuito de tantas cosas importantes que ha traído el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el régimen patrimonial del matrimonio, en materia de capacidad de las personas. Son cosas muy importantes que todavía el común de la gente no las ha concientizado. ¿Y cuáles son algunas cosas así que por ahí la gente pregunta? Con el régimen matrimonial, por ejemplo, la gran diferencia es que vos hoy podés optar por obtener un régimen de separación de bienes. Estos son sistemas que ya vienen probados, sobre todo en Europa, muchos países de Europa, en donde los matrimonios pueden decir lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y nos administramos así. Y en el régimen nacional inclusive se puede cambiar. Al año se puede optar por volver al régimen de ganancialidad y así. ¿Esto vale, es retroactivo? ¿Vale para los que se casaron hace 10, 20 o 30 años? ¿Antes de este Código Civil y Comercial nuevo? Sí, por supuesto. ¿Lo puede hacer cualquiera que se casó hace 20 y 30 años? Exactamente, sí. La ley es para todos. Yo creí que era... Perdón, parezco muy bruta, pero yo supongo que muchos se lo están preguntando. Como si fuera un derecho adquirido.
No, Claro, no, pero como que bueno, si te casaste hace 20 o 30 años no podés entrar en nada de esto nuevo. No, en cuanto al régimen patrimonial lo pueden hacer tranquilamente. Digamos, es una cosa, te diría, que desde que se instaló el nuevo Código Civil y Comercial se ve poco. Culturalmente los argentinos no somos todavía muy propensos a eso. Inclusive, por ejemplo, existen hoy por hoy lo que se llaman las convenciones prenupciales y se puede optar por el régimen de separación de bienes. Y tengo entendido que eso es casi inexistente, o sea, muy pocas personas que se van a casar optan por el régimen de separación de bienes. Pero bueno, son cambios culturales que en algún momento dado empiezan a cambiar las costumbres. ¿Y con respecto a las capacidades? Con respecto a la capacidad es algo, a mí me parece muy positivo, porque hasta la reforma del Código Civil y Comercial estaba la gente sana y los insanos. Y para ser insano... era muy difícil probarlo. Era muy difícil probarlo, la gente no lo hacía básicamente, y el insano era verdaderamente insano. Hoy se distinguen matices, por suerte, y existen lo que se llaman las capacidades restringidas, o sea, distintos tipos de capacidades en donde pueden actuar ahora 2 curadores y no 1 como antes, y en donde también el juez puede establecer todo un sistema de apoyo y inclusive el que tenga capacidad restringida es escuchado por los jueces. O sea, ¿sí? Hay una cercanía que le permite a los jueces tomar medidas a veces mucho más humanas o más exactas o más técnicas, porque también puede buscar asesoramiento de profesionales. Así que esto me parece que es un avance muy, muy importante. Esto estamos hablando específicamente cuando estás hablando de capacidades, ¿es de insanía o discapacidad mental? O sea, ¿de qué estamos hablando? También estos casos, a veces no llega a ser discapacidad mental. Por ejemplo, el caso de un alcohólico habitual o de una persona que tiene adicciones a las drogas, ¿no es cierto? En donde puede tener capacidades para ciertas cosas y no para otras. Entonces, vuelvo a repetir, los jueces hoy tienen la capacidad de discernir estos matices y de establecer mayores o menores medidas en protección de la persona. O sea que una persona, ahora este fin de semana que ustedes lo hacen en forma gratuita, va y el Colegio de Escribanos la asesora, por ejemplo, va y le dice, mire, tengo un marido que es alcohólico, o tengo este problema que me quiero divorciar y no sé qué hacer, ¿qué va a pasar con el tema patrimonial? Sí, ahí nosotros no queremos tampoco incurrir en incumbencias que son propias de los abogados. Sí, por supuesto, como ante nosotros se otorgan un montón de actos que tienen contenido patrimonial, o no, como es un testamento o un acto de autoprotección, sí, por supuesto, que frente a una consulta como la que vos decís, le damos el enfoque, jurídico para lo notarial. Para lo notarial. Pero bueno, claramente existen muchas cuestiones que hacen a nuestra labor cotidiana, en donde discernir el tema de la capacidad es básico, porque, por ejemplo, si viene una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, para disponer, y se vende un inmueble, porque resulta que yo al señor lo vi muy lúcido y no me pareció que tenía una discapacidad, y de ningún lado puedo llegar a discernir que el señor es incapaz, el acto puede ser nulo, o sea, tiene consecuencias muy graves. En general, uno de los temas en uno de los discursos que dijiste, me llamó la atención, era que había que revertir esto, que se decía vulgarmente cuando hablaban del correo que era una escribanía, y que sería bueno revertirlo porque en realidad no es así. Y me pareció muy acertado el criterio de explicación. Sí, vos sabés que esto en realidad que se usa mucho y se lo tiene como si fuera una cosa criolla. Yo lo leí en un libro que creo que se llamaba La pata del cangrejo, Umberto Eco. Umberto Eco ya lo hablaba de los legisladores de Berlusconi. Y trataban de reducir la tarea del legislador como que era un levantamanos, que por levantar el dedo legalizaba una ley sin ningún tipo de, de estudio. Es cierto que los escribanos legalizamos los actos que la gente quiere, que la gente nos instruye. Si vos ves una escritura, dice, viene fulano de tal y dice. Pero atrás de todo eso hay una labor de asesoramiento profesional, porque en última instancia también, o en primera instancia somos abogados, que hace que seamos responsables de una cuestión profesional.
O sea, en cada cosa que nosotros escribimos, por más que digamos que lo dicen las personas, nosotros lo fuimos ayudando a formar la voluntad. A formar la voluntad. Por eso la gran irresponsabilidad de algún escribano, que puede llegar a pasar, que actúa o instrumenta un acto sin contar con la voluntad de la parte, ¿no? En definitiva, nosotros no queremos ir en contra o en descrédito de los legisladores, pero siempre tratamos de remarcar esto. No es nuestro caso. Nosotros, antes de otorgar cualquier acto, asesoramos. A mí me parece, diríamos así como, sencillamente me parece como que salvaguardan los derechos, ¿no? Sí, sí. Me parece que sobre todo para este tema que hablábamos de la capacidad. Bueno, ojalá que esta iniciativa se haga en todo el país, porque Bien de Familia se puede poner en cualquier lugar. Se replica, hay una jornada nacional. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Elisa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder, y a todos ustedes también gracias por haber estado ahí. Pásenla bien. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Thank you.